Era una noche fría y brumosa, y yo, sumergido en la oscuridad, avanzaba por una carretera solitaria. El traqueteo del motor del viejo vehículo competía con el sonido del viento aullante que azotaba las ventanas. Conducía sin rumbo, intentando olvidar, intentando alejarme de mi propio pasado. La luna estaba oculta, dejando el paisaje bañado solo por el escaso resplandor de los faros delanteros. Los árboles a los lados de la vía parecían extender sus desnudas ramas hacia mí, como garras fantasmales esperando engullirme. Estas imágenes eran suficientes para generar un intenso escalofrío que hacía temblar mis manos aferradas al volante, pero en ese momento, algo inusual comenzó a suceder. Las señales de tráfico empezaron a desaparecer. Al principio no le di importancia, pensé que el ayuntamiento de esa región las habría retirado por alguna razón. Pero poco después, el paisaje empezó a ponerse repetitivo. Los mismos árboles, la misma curva pronunciada en la carretera, el mismo viejo cartel de madera que anunciaba un motel hace años abandonado, todo esto aparecía una y otra vez, como en un bucle sin fin. A eso, se agregó un nuevo factor. En mi espejo retrovisor, comenzó a aparecer una figura. Un espectro etéreo que se deslizaba silenciosamente a las espaldas del coche, acechando, esperando. Cada vez que giraba para mirar atrás, desaparecía, pero en cuanto volvía mi vista al frente, ahí estaba de nuevo, insistentemente resistiendo mi lógica. Esta revelación provocó sudor frío recorriendo mi columna vertebral. Pesadillas de mi infancia regresaron, relatos de caminos embrujados y seres que vagaban, perdidos entre los vivos y los muertos. Aceleré, intenté huir, intenté romper el bucle. Pero cada intento resultaba inútil, la figura en el espejo siempre volvía, cada vez más cerca, su sonrisa gélida enviándome estocadas de miedo. Finalmente, en un acto desesperado, frené en seco en medio de la carretera solitaria, esperando hacerle frente a aquello que me acechaba. La figura se desvaneció y solo quedó la impertinente neblina. La noche cayó, y en ese silencio, el verdadero terror comenzó a desplegarse. Ana, una joven intrépida de mirada intensa, estaba atrapada en aquella eterna autopista que recorría el páramo nocturno. El rostro bañado por la luz artificial del tablero de mandos, ella agarraba el volante con fuerza, no permitiendo que el miedo tomara control de su cuerpo. No había señales, no había escape. La suspensión de su viejo 4x4 comenzó a crujir con cada bache, chillando por el esfuerzo. Algo estaba mal, terriblemente mal. Las estrellas fugaces, antes perlas brillantes en un lienzo de tinta, ya no cruzaban el cielo. Como si algo gigante las hubiera devorado, solo quedaba la penumbra por donde mirara. Un murmullo, muy ligero, le llegó al oído. Quizás el viento, quizás su imaginación. Pero estaba cada vez más cerca, vibrando desde el oscuro horizonte, yendo y viniendo como las olas del mar. «Ayuda», susurró una voz a su oído. Ana giró su cabeza bruscamente, pero solo encontró el vacío de su asiento trasero. Estaba sola, al menos, eso creía. Miró por la ventana lateral, y por un momento juró ver una distorsión que la estaba acechando desde el retrovisor. No era real, o eso quería creer. «Por favor, ayúdame», volvió a susurrar la voz, esta vez más audible, más desesperada. El pánico la paralizó. Frenó en seco y el cinturón de seguridad hizo presión en su pecho. Miró a su alrededor, pero solo encontró más oscuridad y el eco de su propio jadeo. Fue entonces cuando lo vio, una figura desdibujada se materializó desde las sombras, con una pieza de carretera brillante en mano. Era una señal, una salida, una oportunidad o quizás una trampa. Algo en su voz no coincidía con su enorme sonrisa retorcida. Era como un mimo descolorido en un circo maligno. Pero Ana sabía algo, entendió algo en ese frío y desgarrador segundo, no estaba sola, no en esta carretera, no en esta agobiante y escalofriante noche. Algo o alguien estaba a la espera, oculto entre las sombras, preparándose para un inminente ataque. Todo se volvió aún más oscuro. ¿Era el fin o un nuevo comienzo? Pronto lo sabría. Apretó el pie en el acelerador y se adentró una vez más en la perpetua oscuridad, guiada ahora por la extraña figura y su inquietante sonrisa. El viento aullaba como un lobo hambriento, azotando contra la chapa desgastada del coche. Aurelio, al volante, apretaba firmemente,
los ojos clavados en el asfalto que parecía extenderse hasta la eternidad. Sus manos estaban pálidas, la piel estirada sobre los huesos, revelando el miedo que reverberaba en cada rincón de su cuerpo. De repente, los faros del coche iluminaron algo en el camino. Aurelio frenó en seco, el corazón partido de terrores no nombrados. Delante de él, la silueta de un anciano se erguía, agazapada y sombría, suspendida entre la oscuridad y las tenues luces del vehículo. Su rostro era una masa de sombras, pero sus ojos brillaban con una ferocidad feroz y alarmante. «¿Quién eres tú?», le preguntó Aurelio con la voz temblorosa. Sin apartar la mirada, el anciano respondió: «Yo soy el guardián». Al oír eso, el sudor frío se precipitó por el cuello de Aurelio. El guardián de las leyendas, el eterno vagabundo de las carreteras abandonadas. Dicen que una vez encontrado, ya no hay vuelta atrás. Dicen que conduce a los viajeros perdidos a sus destinos finales. «Has perdido la ruta, Aurelio», continuó el guardián con una voz tan vieja como el tiempo. «Y debo llevarte por el camino correcto. El camino del final». Aurelio quería huir, pero se encontraba atrapado, no solo en la carretera sin fin, sino también en los ojos del guardián, que parecían contener la vastedad del universo y sus infinitos misterios. El pánico se alzó como una soga apretada alrededor de su garganta, sus pensamientos girando como un carrusel descontrolado. La oscuridad empezó a engullirlo, arrastrándolo más profundo y más profundo en la vorágine de la carretera embrujada. El mundo se volvió un torbellino de sombras y susurros, las formas se deshacían y volvían a formarse en una danza sin fin de terror. «Es hora de partir, Aurelio», susurró el guardián. «El viaje termina ahora». Y con eso, el mundo cayó en silencio. Solo quedaron las sombras danzantes y el vacío terriblemente hermoso de la carretera embrujada. El coche de Aurelio continuó avanzando, pero con el asiento conductor vacío y el motor ronroneando suavemente. El guardián había desaparecido y la carretera volvía a estirarse hacia el horizonte, tan solitaria como siempre. Los ecos de la voz de Aurelio aún flotaban en el aire, perdidos para siempre en la oscuridad de la noche. La niebla se amontonaba alrededor del coche, como un ejército de sombras acechando su presa. La carretera estaba ahora sumida en una oscuridad casi total. Luis giraba la cabeza frenéticamente, miraba los retrovisores, pero veía poco más que destellos de luna entre cortinas de niebla. Los faros del coche, anémicos, apenas atravesaban las cortinas de niebla. Sin embargo, a veces podía ver algo moverse justo en el borde de su visión. Algo que se movía de manera errática, a veces rápido, a veces lenta, pero siempre siguiéndole. Un grito ahogado escapó de su garganta cuando casi se lanza fuera de la carretera al ver una figura en mitad del camino. Con el corazón a 1000 por hora, logró volver a enderezar el volante, solo para descubrir que la figura desaparecía, engullida por la niebla. Poca gasolina restaba en el depósito, el constante parpadeo de la advertencia en el tablero le recordaba que su tiempo se agotaba. Cuando decidió hacer este viaje por carretera, no esperaba encontrarse en una espiral de terror infinita, una carretera que parecía no tener fin. De repente, una señal despuntó en la oscuridad. Se acercaba rápido. Con un suspiro de alivio, Luis se dio cuenta de que era un desvío. Una oportunidad para salir de aquel infierno de carretera. Pero al acercarse, sus esperanzas se desvanecieron. La señal estaba borrada, apenas era legible. Solo un letrero con el texto, «Abandonar esperanza», podía leerse claramente, y un camino de grava se abría en la oscuridad. El ruido de las llantas al cambiar de asfalto a grava era ensordecedor, susurros suspiraban y gruñían en la niebla mientras su vehículo avanzaba por el camino desconocido. Unos ojos rojos aparecieron frente a él, y una sombra larga y serpentina se materializó de la nada, cortándola en su camino. La risa maníaca se elevó sobre el ruido del viento, retumbando en su cabeza mientras la sombra se cernía sobre él. Los ojos rojos parecían burlarse. «Aquí termina tu viaje, Luis», la criatura parecía hablar sin mover la boca, como si las palabras se formaran en su mente. La risa volvió a sonar, reverberando en la noche mientras Luis se enfrentaba a su peor pesadilla en aquella carretera embrujada. Su viaje estaba llegando a su fin, pero su terror apenas comenzaba. Las luces del coche desgarraban la negrura de la noche, creando sombras móviles al borde de la carretera. Nadie podía haber predicho el horror eterno que esta carretera prometía.
pintaba un cuadro macabro, triste y desolado. Ya era la tercera vez que pasaban por aquel viejo cartel de madera carcomido que decía bienvenido a Fairville, susurrando que, aunque sus ruedas aullaran sobre el negro asfalto, no avanzaban sino en círculos. Círculos tan oscuros y profundos como las ojeras que Paul, el conductor, llevaba tatuadas tras horas incontables tras el volante. Y en la oscuridad absoluta que inundaba el interior del coche, un rosario colgaba del espejo retrovisor, oscilando nerviosamente, como si también él conociera el secreto malévolo que la carretera ocultaba. En el asiento trasero, Janice, su mujer, soltó un sollozo apagado. Había dejado de llorar hace rato, agotada de temor y desesperación. Paul apretó su mano con fuerza, intentando transmitir tranquilidad que él mismo no sentía. La radio comenzó a crepitar, interrumpiendo el denso silencio. Una vieja canción de Johnny Cash resonó en la estática. Paul intentó cambiar la estación, pero el dial no respondía. Un frío escalofriante bajó por su espalda al comprender que un tercero los acompañaba. No estaban solos. El paisaje comenzó a cambiar. Los árboles a ambos lados de la carretera se retorcían en formas ghastly, mirándolos con sus ramas como brazos esqueléticos. Una figura borrosa emergió de la oscuridad, parada en medio de la carretera, llevándolos a frenar duro. Su corazón estalló en un tamborileo salvaje, insistente. La figura vestida de negro los observaba sin que los faros del coche lograsen iluminar su rostro. Su mano levantó lentamente, apuntando directamente a Paul. Un hilo de terror se enroscó en su estómago. Olía a azufre y muerte. Nadie sobrevive a la carretera embrujada, la carretera sin fin. Cuando la radio cesó, la única cosa que pervivió fue el silencio. Un silencio tan profundo que parecía arañar el mismo alma. Pensaron en correr, solo para darse cuenta, las llaves del coche habían desaparecido. La carretera los había reclamado. Todo lo que quedaba era esperar. Esperar a que las sombras emergieran. Esperar el ataque de la noche. Esperar, en aquel coche encallado, en la carretera embrujada. La carretera sin retorno. ¿Escuchas algo? Un ruido suave, como de grava debajo del neumático. Miras por el retrovisor, pero no hay nada. Solamente una estela de polvo y la negrura de la noche. Aceleras. El motor del coche ruge, aumentando también los latidos de tu corazón. En el retrovisor persiste algo, un reflejo que no reconozcas, algo extraño que se menea entre las sombras del desierto. La luna ilumina tu rostro empapado de sudor. Sientes tus manos temblorosas sobre el volante. El miedo crece, llenándote, consumiéndote, aprisionándote en su abrazo helado. Y entonces, de repente, la carretera se abalanza sobre ti. Giras el volante, el coche zigzaguea, saliéndose por completo de la carretera. Vuelves a girar, intentas contrarrestar, pero es demasiado tarde. Sientes como el coche da un salto y entonces, el mundo gira a tu alrededor. El humo del motor empaña tu vista mientras tratas de salir del auto, pero no puedes moverte. Sientes algo pegajoso sobre tu frente, es sangre. Tienes miedo de tocarla. ¿Estás herido? No puedes decirlo. Pero no puedes quedarte aquí, algo se te acerca. El estruendo del metal retorcido resuena en tus oídos cuando algo rompe el parabrisas. Ves la sombra antes que la criatura misma. Es grande y huidiza, con garras que hacen eco en el asfalto oscuro. Te arrastra fuera del auto, sus garras hundiéndose en la tela de tu camisa. Y entonces la ves. Sus ojos amarillos te miran, relampagueantes bajo la luna llena. Su boca se abre para mostrar filas de dientes afilados como cuchillas. No puedes moverte, estás paralizado. Pero ella ya está aquí. Y no tienes por dónde escapar. La carretera embrujada te ha atrapado, y la criatura que la acecha tiene su último aliento. Tu último aliento. ¿Me oyes? ¿Estás ahí? La voz te sacude. Es la radio del auto, que todavía funciona. Te estiras, alcanzas el botón. Solo para darte cuenta de que has despertado. Que estás en casa, seguro en tu cama. Pero la sensación de la carretera embrujada persiste, y en la oscuridad de tu habitación, juras ver esos ojos amarillos brillando desde el armario.
¿Aún puedes sentir el roce de sus garras en tu pecho? Y en tu mente, la voz susurra una última vez, gracias por jugar. La pesadilla no es más que una reminiscente. Pero la carretera embrujada siempre estará esperando.